hermosos, para todos, besitos, abrazos, que lo pasen bien este fin de semana, bendecidos, que la misericordia y el amor del Eterno esté en todas sus casas, en sus casas espirituales, en sus casas personales, que disfruten, que lo pasen bonito con sus familias. Son los deseos de mi corazón, pero el anhelo del Eterno. Mis amaditas, hoy tenemos una palabra espectacular. Es algo muy poderoso para cada una de cada uno de nosotros, que a veces nos cansamos de pedir, a veces nos cansamos de clamar y decimos, el Eterno no me escucha, eso es que ya no ha perdonado mi pecado, eso es que en qué estoy fallando, qué es lo que estoy haciendo mal, qué será lo que al Eterno no le agrada. ¿Qué podría hacer para que el Eterno escuche mi clamor? Yo veo que en las demás personas suceden cosas, pasan milagros naturales, sobrenaturales. Uno ve que hay personas que dicen, clamaron al Eterno y escuchó el Eterno su voz y ellos dieron respuesta. Y a veces nos cansamos de pedir, nos cansamos de clamar, nos cansamos de esperar. Y a veces hasta queremos tirar la toalla. A veces hasta pensamos, él es que no me ama, él no me ama, no es el Dios tan bueno que nos han enseñado, porque no me ha escuchado. En fin, son muchas preguntas sin respuestas quizás, son muchas peticiones que pensamos que el Eterno no escucha. Pero fíjese que es que nosotros tenemos que aprender por medio de la palabra. Hay una historia muy linda y usted y yo la conocemos muy bien, que fue cuando el Eterno tuvo el encuentro con su líder, con la boca de él. La palabra dice que Moisés era su boca, porque le dice el Eterno a Moisés, tú serás mi boca. Y Aarón será tu profeta. Mira cómo es de hermoso nuestro Padre amado, ¿verdad? Entonces, hemos visto que la palabra dice que nunca se volvió a levantar un hombre como Moisés, un hombre humilde, un hombre manso. La Torá nos da muchas expresiones de lo que el Eterno le quiso decir a Moisés. Y vemos que por muchas circunstancias del destino, el pueblo se levantó en el desierto y el Eterno le dice a Moisés, mira, yo acabo con este pueblo, porque ya su queja ha subido hacia mí. Yo acabo con este pueblo y te daré otro. O sea, mira el poder del Eterno, cómo le habla a Monse. Y entonces él le dice que no, y él empieza a clamar por el pueblo y empieza a decirle, Padre, ¿qué van a decir en Egipto? Que para eso lo sacaste, para morir en el desierto. Vemos el amor de Moisés tan impresionante por el pueblo, a pesar de lo que el pueblo le estaba haciendo, ¿verdad? Pero llega el momento en que el Eterno le dice a Moisés que va a terminar con el pueblo, pero Moisés no deja. Y por causa de este amor tan grande que Moisés tenía por el pueblo, Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Entonces lo vemos como, si lo miramos desde la parte terrenal de lo que podemos decir usted y yo, pero ¿qué clase de Dios es ese? ¿Cómo no dejó entrar a Moisés? ¿Cómo le dice que no? Porque más adelante Moisés le ruega al Padre que lo deje entrar a tocar, a entrar a la tierra prometida, que se la deje tocar. Y el Eterno le dice que no. El Eterno le dice que no y le dice que no se la dejará tocar y le dice
que él no va a entrar, y le dice, no me toques más ese tema, le dice el Eterno a Moisés. Mira, a veces nosotros encontramos en nuestras vidas personas que nos cuentan que han clamado y que el Eterno no les ha dado una respuesta, pero el no es una de las respuestas. Nosotros lo vemos ahí como que, pero ¿cómo es posible que el Eterno le hubiera dicho a la boca de él? Porque él es confesada por la palabra que él le dice, tú eres mi boca. Pero es que es una palabra con profecía, mis amaditas. Es una palabra que se tiene que cumplir. Recordemos que si el Eterno, perdón, que si Moisés es la boca de Dios, es el instrumento que el Eterno usó. O sea que cuando él entró, cuando Moisés entró a Egipto, vemos que entró Moisés, pero el que obraba, la voz que salía de adentro de Moisés era la voz del Eterno. Fue el instrumento que el Eterno usó para manifestar lo que él tenía, lo que él tenía preparado para Egipto. Y entonces vemos cómo es que siendo él un hombre de carne y hueso, el Eterno lo usa como vasija. O sea que Moisés cuando Moisés hablaba, no era la voz de Moisés, no era la boca de Moisés, era la boca del Eterno. Por eso él dice que no se levantaría otro, porque la obediencia que Moisés tuvo, la obediencia, el uso de la vasija que fue Moisés para el Eterno. Y encontramos ya en el nuevo pacto, encontramos el Hijo del Eterno, el Hijo de Dios, que también suplica como Moisés. ¿Y en dónde? Allá, en el monte de los olivos. Él clamó y le dice, Padre, si fuese posible, aparta de mí esta copa. Y el Eterno también le dijo que no. ¿Ves? O sea, si nosotros nos ponemos a mirar la palabra todo nos lo habla el Espíritu. Somos muy carnales. Entonces, claro, lo acomodamos a lo carnal. Pero ¿por qué a Moisés le dice que no? Porque esta era la palabra que él tenía preparada para su hijo cuando viniera a suplicar igual. Pero él por amor a tu vida, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, por amor a tu parentela, a toda tu descendencia, él le dice a Yeshua que no. Y te voy a decir una cosa, ¿qué tan triste hubiera sido que el Eterno le hubiera dicho a su hijo, listo mi hijo, no vas a ir al madero, no vas a morir? Porque lo que nosotros tenemos que entender usted y yo, que es que a nosotros nos han enseñado y usted y yo no lo hemos creído, que el Eterno, que Yeshua, el Hijo de Dios, venció la muerte en la cruz. Y todo el mundo enseñamos eso y todo el mundo lo aprendemos y decimos, es que yo ya no tengo más que hacer porque ya el Eterno, Yeshua lo hizo todo, o Jesús como tú le quieras llamar, ya lo hizo todo. Él venció la muerte en el madero. No, mis amadas. Estamos muy equivocadas. Si nosotros no nos concientizamos de la enseñanza que el Eterno nos da por medio de su palabra. Y yo les entiendo porque todos los grandes predicadores, todos los grandes maestros, profetas, todo lo que usted encuentra en el camino que te enseñan la palabra, todos nos dicen lo mismo, decimos lo mismo porque todos vamos repitiendo lo mismo. Es que usted puede porque Yeshua o Jesús venció la muerte en el madero, porque en el madero
Yeshua venció al oponente. En el madero nosotros todo lo llevamos y lo acomodamos porque el Yeshua murió, venció la muerte en el madero. No, Yeshua murió. Si él hubiera vencido la muerte en el madero, él no hubiera muerto en el madero. ¿Te das cuenta? Nuestros oídos carnales, el paganismo que traemos, nuestros ojos carnales no nos dejan escuchar lo espiritual ni ver lo espiritual. Entonces nosotros seguimos igual enseñando lo mismo, los pedacitos que caen los seguimos enseñando, pero nosotros tenemos que entender que Él venció, Él resucitó, con su resucitación fue que Él venció la muerte para ti y para mí. Venció al oponente con la resurrección. ¿Se imagina usted si el Eterno le dice que no muere en el madero? La gente dice, no, es que cuando él fue al madero, ya él había vencido la muerte. No, porque si hubiera vencido la muerte, él no muere. Él murió. Él venció al oponente. Por eso la palabra nos enseña. Y él dice, dice en su palabra que si él pudo vencer, nosotros también. Y no es que no vamos a pasar por los procesos. Es que tú pasas por ese proceso, tú pasas por ese dolor, por ese litigio, por esa soledad, por esa pérdida, por todo eso. Pero ahí, a pesar de eso, cuando pases de eso, tú venciste. Porque eso fue lo que nos muestra la palabra del Eterno en el madero. Él no venció la muerte en el madero. Que te quede claro, amadito, que te quede claro, amadita. Él no venció la muerte en el madero. Él venció la muerte después de la resurrección. Él murió para que tú no mueras, para que yo no muera. ¿De qué estamos hablando? De todo lo espiritual. Porque al fin y al cabo, esta carne corrupta y pecaminosa tiene que volver a ser polvo. Pero ¿qué es lo que él venció para que tú y yo no muramos? A la muerte eterna. El alma, cuando parte este cuerpo, el alma vivirá y vivirá para siempre. Y esa es la que nosotros tenemos que cuidar. Nosotros le damos mucha importancia a esta carne pecaminosa, a esta carne corrupta. Nosotros todo lo que enseñamos lo enseñamos a la carne. Nosotros lo que tenemos que afinar es el alma, mis amadas. El alma, para que el alma pueda vencer la corrupción de esta carne. Y así podamos lograr vencer como el Eterno venció, como Yeshua venció, cuando Yeshua nos libertó, nos dio, mira, cuando su sangre es derramada en el madero, es para limpiar tu culpa, para quitar tu vergüenza, todo aquello de lo que éramos antes, pero que ahora con las luchas que tenemos. Porque la diferencia es que tú tienes el aguijón y sigues luchando cada día por ese aguijón. No es que yo ya lo vencí todo, no, mientras estemos en esta tierra no es así, mis amados. Tenemos que seguir luchando, tenemos que esperar ese no del maestro. A veces clamamos y entonces porque no nos da, es que ya no nos quiere, no, Él nos ama. Tanto nos ha amado que dio a su Hijo unigénito por tu vida y por la mía. ¿Cómo nos ama? Lo que pasa es que, a ver, si a Moisés le dijo que no, a su hijo le dijo que no, ¿quién te crees tú para que él te diga que sí a todo lo que tú pides? A todo lo que tu carne desea, porque no se pide para el alma. Todo lo que se pide es carnal. Lo que el Eterno nos enseña con la muerte de su Hijo en el madero es que nosotros podamos liberar este cuerpo
por medio del alma, que es la que le pertenece al Eterno. Que el alma se fortalezca cada día en lo espiritual. Y que el alma entienda, hacerle entender al alma que no todo lo que pide el cuerpo, porque el alma está dispuesta a todo lo que pide el cuerpo, pero es nuestro aguijón. Es el aguijón que tú tienes y el que yo tengo. ¿Tú crees que con todo lo que hizo el apóstol Pablo, él nos habla de ese aguijón? Él dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Imagínate, hombres que no tienen comparación con el hombre de ahora, pero que reconocían la condición de vida que tenemos en lo terrenal. Hoy en día no se reconoce eso no reconocemos en nuestras vidas. Hoy en día todo el mundo se cree justo. Hoy en día todo el mundo nos creemos que lo que pedimos nos lo da porque nos lo merecemos. Porque como he orado tanto, ¿tú crees cuánto tiempo y cuántos años tuvo una relación íntima el padre con el hijo? Cuando el hijo no estaba sanando, estamos hablando de Yeshua, cuando él no estaba sanando, estaba enseñando la palabra, él estaba liberando, sacando demonios, y en el tiempo que le quedaba, tenía relación con su padre. Y en todo esto, su padre le dijo que no. Moisés obedeció y clamó por el pueblo, mas sin embargo él le dijo que no. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes somos? ¿Qué te crees que eres tú? Aprendamos a aplicar a nuestra alma la palabra. Dejemos de ver tanta carnalidad. Dejemos de mirar todo lo terrenal. Nos aferramos a lo terrenal como si nunca fuéramos a partir de aquí. Por eso la palabra dice que no atoseremos nada aquí en la tierra que se lo come la polilla. Es que lo único que tenemos nosotros que buscar es, cuando partamos de aquí, ¿a dónde va a llegar nuestra alma? ¿Qué le vamos a entregar al Eterno cuando partamos de aquí? El alma le pertenece, el espíritu le pertenece. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Este cuerpo, ¿a quién le pertenece? A la tierra. Del polvo fuimos hechos y a polvo volveremos a ser. Pero el alma, el espíritu, no es nuestro. Eso lo tenemos que devolver. Ese es el que tenemos que cuidar. Ese es el que el Eterno espera. Que así como Él venció, nosotros también podamos. Les amo.